Bueno, ante todo, buenas tardes. De verdad que hoy es verdad, es un día especial, como decía Juan Miguel, al que le tengo que dar las gracias por muchas cosas. Primero porque, y a María Jesús, evidentemente, por seguir con vida todas estas charlas, estas conferencias, que en el fondo es participar un poco todos de un mismo conocimiento, ¿no? A través de distintos caminos todos llevamos al mismo lugar, que es conocernos un poco más a nosotros mismos, conocer un poco más lo que hay en este lado y lo que hay al otro lado, ¿no? Gracias por seguir contando conmigo. Una vez más, 2 años ya hacía que no venía a la Asociación Madrileña Espírita, y para mí, pues es verdad, un poco lo que dice Juan Miguel, para mí es como mi casa. Me siento muy unido por una amistad que ya es imperecedera durante años. Me siento muy unido a todos los que forman parte de esta asociación por la cantidad de veces que he venido. No las he contado, pero son muchísimas. Y siempre para mí son momentos muy especiales porque me da oportunidad de hablar de temas que en otros lugares pues a lo mejor tengo que hablar de temas más históricos. Este también es histórico, pero este me da pie también para hablar un poco de mis impresiones, de mis creencias y también de lo que yo pienso que existe en ese otro lado. Y nada mejor muchas veces que poner ejemplos, que poner casos que se han dado en la historia. Y en el caso de hoy, en la charla que quiero dar, que como siempre es una charla que no da en ningún otro lado, esta es primicia, pues siempre me gusta dar charlas nuevas, porque para mí me sirve también para investigar más a fondo este tema, un tema que ya conocía de hace tiempo, que a muchos seguro que os va a sonar, pero también me sirve un poco como contrapunto para darme cuenta de que efectivamente muchas de las cosas que sentimos o que creemos no solo forman parte de nosotros mismos, no es una cuestión subjetiva, sino que también le ha pasado a muchísima gente, y le ha pasado sobre todo a gente que pasa por situaciones límites, por situaciones extremas. Y es lo que comúnmente se ha llamado el factor tercer hombre. Sé que vamos muy justitos de tiempo, por lo tanto intentaré ser rápido un poco en mi exposición y luego a ver si hay tiempo para unas cuantas preguntas, si queda algo en el tintero. Este señor que está aquí es Ernest Shackleton. Vamos a empezar con él, es un caso clásico. No sé si se ve bien. Ernest Shackleton es uno de los que, bueno, pues más participaron en esa conquista y en esa investigación de la Antártida, en el Polo Sur. Pero este hombre las pasó canutas en 1916, en esta expedición antártica que hizo. Tuvo bastantes problemas con su barco, con el Endurance, y al final, pues bueno, quedaron varados, quedó anclado ahí en un glaciar y no iba ni para adelante ni para atrás. Claro, en pleno invierno, con temperaturas de más de 30 grados bajo cero, la verdad que es un problema, ¿no? Así que él se cogió a 2 compañeros más, y los 3 se fueron a un puerto de balleneros, pero un puerto de balleneros que estaba a una distancia lejana, muchos kilómetros para caminar, y pasándolas muy mal, pasando las canutas y estando en el extremo de la vida, ¿no? Y él contó en un libro que se titula Sur, su expedición al Antártico. Él contó en un libro algo que entraría en ese factor tercer hombre. Él dice que cuando iban los 3, pues fatigados, en fin, con las fuerzas muy exhaustas, en busca de este puerto, en busca de ayuda para poder ayudar al resto de la tripulación que quedó en el Endurance, pues cuando peor lo estaban pasando, cuando ya pensaban que estaban en su último aliento de vida, dice que es como si hubiera una cuarta persona con ellos, que no podían ver, pero sí podían percibir. Y esa cuarta persona es el que les ayudó. Él no entendía muy bien, no quiso poner nombre específico, dijo que era la providencia. La providencia es el que le ayudó a caminar todos esos kilómetros hasta llegar a un puerto, estamos hablando de las islas de Georgia del Sur, para conseguir ayuda, y efectivamente toda la tripulación se salvó. Aquello fue realmente un milagro, porque lo lógico es que hubieran muerto todos por inanición, por frío, por hambre, por muchísimas cosas, pero gracias a su entereza, gracias a ese cuarto hombre, pues se pudieron salvar. Bueno, y esto es lo que sirvió. Ahí tenéis un poco una de las crónicas que se hizo en su época. ¿Ves? Ahí están los 3 con su trineo buscando. Entonces dice, y el cuarto, ese es el cuarto, ese hombre invisible, el que hacía alusión Ernest Shackleton. ¿Quién era ese cuarto hombre? Que no le veía, pero sin embargo les insuflaba aliento, ánimo para proseguir, para no desfallecer, porque lo fácil hubiera sido tirar la toalla. ¿Quién era ese cuarto hombre? Bueno, pues ahí tenéis una de esas portadas, de esos periódicos del momento, un poco para decir qué pasó, cuál fue
esa persona, esa entidad, ese espíritu que les ayudó. Bueno, tal fue así que Thomas S. Eliot, uno de los grandes poetas estadounidenses, ganador del Premio Nobel de Literatura, bueno, pues en una de las obras más famosas que existe en la literatura, sobre todo al que le gusta la poesía, que es La Tierra Baldía, una obra publicada en 1922, él hace una alusión a esa expedición de Shackleton diciendo: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento solo estamos tú y yo juntos, pero cuando miro adelante por el camino blanco siempre hay otro caminando a tu lado. Bueno, pues este poema, esta estrofa, es lo que da pie a llamar a este fenómeno el tercer hombre, porque hasta ahora hemos visto que Ernest Shackleton iban tres y había un cuarto hombre. Bueno, pues lo que hace T.S. Eliot, este poeta, él habla de forma poética del tercer hombre, y esto es lo que sirvió para denominar a este fenómeno, a estas presencias invisibles, pero a la vez tangibles, el fenómeno del tercer hombre. Es decir, aquellos entes incorpóreos, vamos a llamarlos espíritus, que en momentos cumbres, en momentos límites, en momentos de sumo estrés, y estoy hablando de escaladores, de alpinistas, de submarinistas, aparece esa ayuda en distintas manifestaciones para echarte una mano, para ayudarte, para decir, puedes salir de esta, siempre adelante. Incluso le pasó a uno de los, bueno, posiblemente el alpinista más conocido que existe en todo el mundo, que es Reinhold Messner. Reinhold Messner, en 1970, en el Nanga Parbat, estamos hablando de la cordillera, de una de las cordilleras del norte, ¿no?, más, ¿cómo decir?, como más peligrosas, ¿no?, aparte del Himalaya, evidentemente, donde él sufrió una de esas penalidades. Está considerado, para que os hagáis una idea de este hombre y para que veáis un poco su currículum, el que subió los 8.000. Sabéis que los 8.000 son las cumbres que están por encima de los 8.000, las 14 o 8.000 sin oxígeno. 14. Entonces, con lo cual tenía una experiencia acreditada. Bueno, pues cuando va al Nanga Parbat, que fue con su hermano, por cierto, su hermano en esa expedición muere, él también las pasa canutas, posiblemente él no hubiera sobrevivido a ese ascenso, hasta que, y él lo dice, porque él luego escribía crónicas, ¿no?, de todas sus aventuras y todas sus expediciones, hasta que él dice que nota la presencia de unos escaladores fantasmagóricos, así lo describe, que él piensa que son los espíritus o los fantasmas de aquellos montañeros que habían muerto anteriormente a él en la subida de esta gran montaña. ¿Quién serían esos entidades o escaladores fantasmagóricos? Evidentemente sería ese factor tercer hombre del que estamos haciendo alusión. Pero él dijo algo más también en su libro. Dice que eso le ayudó a seguir adelante. Sin esos escaladores, sin esos espíritus, sin esos lo que él pensaba que eran las almas de aquellos que habían fallecido en años anteriores, no hubiera podido proseguir, y más en el estado de ánimo que él estaba cuando su hermano se había despeñado y cuando pues toda la expedición la estaba pasando francamente mal. Bueno, pues Reinhold Messner, en este libro, Mi vida en el límite, también cuenta su aventura. Y aquí se dio el nombre del tercer hombre. Claro, mucha gente cuando decimos el factor tercer hombre posiblemente haga referencia a la película la película clásica, ¿no?, de Carol Reed, donde sobre todo intervienen interpretaciones magistrales tanto Orson Welles como Joseph Cotten. No tiene nada que ver, para nada. Esto tiene que ver, el argumento, con el espionaje en 1947 en Viena, donde hay una serie de personas que mueren y hay una serie de testigos, y donde hay un tercer testigo, ese tercer hombre, que da la clave a todo el asunto de este thriller. No tiene nada que ver, pero lo he puesto para eso, para que no pensemos que tiene que ver con la película y con el argumento, a pesar de que la recomiendo, es una película muy buena. Tiene que ver con esto, con ese libro de John Heiger, que lo titula así, El tercer hombre, y donde cuenta multitud de casos. Algunos casos, de los que voy a decir, el de Ernest Shackleton, por supuesto lo cuenta Heiger, también lo cuenta, por ejemplo, el que hemos hablado de Meissner, y cuenta muchísimos más, porque él investigó y además entrevistó a escaladores, alpinistas, a submarinistas, a gente que había puesto su vida en riesgo extremo. Hay mucha gente que la pone de forma voluntaria y hay gente pues que por las circunstancias de la vida, por un accidente, pues se topa con esta situación donde está en el límite entre la vida y la muerte. Y en ese límite entre la vida y la muerte es donde surge eso, lo inexplicable, donde surge ese factor extraño, sobrenatural, espiritual. Luego comentaremos un poco las teorías que hay. Bueno, pues este libro es clave porque, ya traducido al español, este es un libro que ya tiene unos 25 años, pero lo suficiente como para lo que dice el subtítulo, sobrevivir a lo imposible. Es decir, la cantidad de testimonios que él recogió, algunos muy conocidos, ya digo, algunos del pasado, como el de Shackleton, que era de 1916, y otros coetáneos a la época
que él ha recogido estas entrevistas y estos testimonios, y algunos son sumamente sorprendentes. Pero se dio cuenta de una cosa: ese factor tercer hombre no explicaba bien ese término, esa palabra, todo lo que él estaba recogiendo, todos estos casos extremos y límites. Y escribió un libro posterior, publicado en el año 2004, donde lo quiso llamar el efecto ángel. Él considera que esta palabra, este término, es mucho más significativo y delimita mucho mejor el fenómeno que el tercer hombre, porque el tercer hombre muchas veces son entidades femeninas, no hay una tercera persona, la persona que las está pasando mal es uno solo, por lo tanto no hay un tercer hombre. Entonces pensaba que el factor tercer hombre, a pesar de que se ha popularizado mucho, y por eso he titulado yo mi charla así, no es muy representativo de los fenómenos, de las causas que él pudo investigar de una forma directa, y lo llamó el efecto ángel, que me parece mucho más, yo creo que expresivo, por la cantidad de cosas que él cuenta. Y además va más lejos, porque así como en el factor tercer hombre, el anterior, casi todos los casos son de montañeros, es decir, de personas que subiendo la cumbre, por una cantidad de sucesos que les pasan, o bien en la subida o bien en el descenso, tienen esa experiencia sobrenatural, esos acompañantes invisibles. Pero luego lo que hace en este libro va recogiendo muchas más investigaciones, porque, bueno, os podéis imaginar, cuando lo publica, muchísima gente se pone en contacto con él para decir: a mí también me ha pasado cosas parecidas. Y entonces él va recogiendo testimonios, y se da cuenta que muchos testimonios no tienen que ver con estas situaciones que estás buceando en una sima cualquiera de estas, donde evidentemente te estás jugando la vida, o estás subiendo una cumbre. No, se dio cuenta que también el efecto ángel estaba pasando a personas en elementos cotidianos, es decir, en un accidente de coche, cuando está en esa situación hay alguien que le está ayudando, o un accidente doméstico, por ejemplo, también, pero siempre cuando estás en ese límite, en ese sumo estrés, cuando prácticamente estás a punto de abandonar, como diciendo, bueno, qué mala suerte, encomiendo a Dios tu alma, ¿no? Aquellos que sean creyentes empezarán a rezar. No, pues en ese momento es cuando aparece este efecto ángel, que es muy significativo, porque nos está indicando de que, cuidado, no hace falta irnos a las altas cumbres o bajar a las cimas más profundas del océano para que esto nos ocurra, y pone multitud de casos. Y él además los clasifica en estas tres manifestaciones en función de toda la investigación a lo largo de años, porque el primer libro le llevó 5 años toda la investigación y todas las entrevistas, y el segundo muchos más años precisamente para recoger todo. Y él dijo que estas tres clases de manifestaciones, ya digo, en función de los testimonios directos que él recabó, eran o bien presencias que ofrecían compañía, siempre una compañía invisible, no se le veía, pero tú percibías, ¿no?, ese calor, esa energía, o bien eran presencias que adoptan un papel activo y a veces impositivo, es decir, voces que te ordenaban que hicieras algo, o el tercer caso, que eran presencias que son como un duplicado de uno mismo, como un yo interior que de alguna forma se desdoblaba, y él mismo, esa misma persona, él le impelía a seguir haciendo cosas. No era alguien extraño, no era alguien que él no conociera o que estuviera cerca de su familia, no, era él mismo. Era como un desdoblamiento, como un doppelganger, que dirían los alemanes, que le decía: vamos, espabila, que como te quedes dormido o no hagas lo que tienes que hacer, aquí la palmas. Bueno, pues son las tres manifestaciones muy significativas, ya digo, de alguien como John Heiger, que investigó de una forma exhaustiva. Ojo, no ha sido el único. Él, es verdad que él puso la primera piedra en este tipo de casos, que a mí me parecen fascinantes, porque no estamos hablando de uno, ni de dos, ni de 100, ni de 200, sino estamos hablando de miles y miles de casos de gente que se ha atrevido a contar su experiencia, porque hay gente que ha tenido esas experiencias pero no la ha querido contar por vergüenza, por el qué dirán, y posiblemente muchos de los que estéis aquí también tengáis alguna experiencia cercana de este tipo. Muy bien, bueno, pues como estamos hablando de que la mayoría o muchos de los casos tienen que ver con las altas cumbres, cuanto más cerca del cielo estás, parece que ese tipo de presencias son más habituales. No por casualidad, las tradiciones, los mitos, las leyendas nos hablan de las montañas sagradas. En todos los lugares, en todos los países hay montañas sagradas, montañas que se considera de una forma ancestral que están pobladas por espíritus a los cuales tienes que rendir una ofrenda, precisamente para que cuando subas o cuando baje no te pase nada, porque si lo haces de una forma irrespetuosa, al final tu vida sí que puede correr peligro. Y las montañas sagradas son muchísimas, en fin, desde el monte Shasta en California, en Estados Unidos, hasta la montaña Sorte en Venezuela, el Kailash en la India, o aquí en España, sin ir más lejos, tenemos el monte Aralar, por ejemplo, en Navarra, o el Teide
en Tenerife, en Canarias. Son montañas sagradas, montañas donde desde siempre se les ha rendido un culto y donde muchas veces en la cumbre o bien se colocaba una cruz o se colocaba un monasterio, una ermita o un santuario o un templo, precisamente para reivindicar que ese lugar estaba pleno de energía, pero de una energía espiritual, divina, sublime. Bueno, pues en la cordillera de los Andes hay varios casos. Cuando se habla de los Andes, los campesinos de allí hablan de los apus. ¿Habéis oído hablar de esa palabra? Sí. Yo he estado en países andinos y para ellos el apu es algo más que un espíritu. Para ellos el apu, además es curioso, ¿no? La palabra que ellos definen, apu, significaría algo así como una presencia devocional, es decir, como lo que los antiguos romanos llamaban un genius loci, es decir, el espíritu protector del lugar. Pero en este caso están en las cumbres. Bueno, hasta el punto de que los incas, esta creencia es pre-inca, ¿no? Pero los incas, por ejemplo, ofrecían sacrificios humanos a los apus y por eso se han encontrado momias perfectamente preservadas por la congelación, momias de niños o de niñas para ofrecérselas a los apus, porque ellos pensaban que de esta forma a los apus les tenías pues como mucho más beneplácitos para tus deseos, que en el fondo era preservar y cuidar una población determinada, los cultivos, el ganado y a la familia, ¿no? Bueno, pues los incas entendían que había que hacer sacrificios humanos. Bueno, los incas y todas las culturas de la antigüedad, prácticamente todos, hacían sacrificios humanos, pero hacían sacrificios humanos no por el capricho de hacer sacrificios humanos, sino porque pensaban que estos dioses de las montañas les era apetecible la sangre, y cuanto más pura y más virgen, mejor, para tenerles a bien. Bueno, pues muchas de esas momias se han encontrado en el alto de esta cordillera de los Andes, como la famosa momia Juanita, y eran esos sacrificios rituales. Bueno, por suerte ya no se hacen este tipo de sacrificios, pero se hacen otro tipo de sacrificios precisamente para eso, para que no tengas ningún percance y para que los apus te sigan protegiendo contra cualquier calamidad. Bueno, he puesto dos ejemplos. Este libro, por ejemplo, hablando con los apus, es decir, los apus como entidades, lo que tienes que hacer para entrar en consonancia, en sintonía, en conexión con ellos, o el libro de Ricardo González, uno de los contactados más famosos que hay en la actualidad, peruano, él, donde en este libro pues habla de los apunianos, ¿no? Él dice que tiene contacto con los apunianos, que serán unos seres de un planeta que estaría en Alpha Centauri, y de hecho se les empiezan a llamar apunianos a las entidades. A partir de los años 50 hay muchos avistamientos en la cordillera de los Andes, avistamientos no solo de luces de naves, sino también contacto con los tripulantes. Y ya los campesinos, ya los pastores, ya la gente de allí, ya les empezaron a llamar apus a estos seres, porque pensaban que eran los dioses que habían en las montañas, pero en el fondo estamos hablando de un fenómeno ufológico. Entonces lo que hace Ricardo González, que él dice que contacta con ellos a partir de los años 90, es también llamarle apus, apunianos. Los apunianos, para que os deis cuenta de la importancia que tiene la palabra, que se asocia tanto a un cierto lugar, como es la cordillera andina, como también a estos seres que procederían de un planeta de Alpha Centauri para mandarnos mensajes, mensajes de apoyo, mensajes de solidaridad y muchas veces profecías de lo que nos puede ocurrir si no hacemos determinadas actuaciones. Bueno, lo dejo ahí porque me parece que es un libro interesante y, bueno, según él, la teoría es un poco de que somos un poco nosotros que venimos del futuro, estos apunianos. Bueno, pero luego hay casos como el de Joe Simpson, por ejemplo, que lo refleja en este libro, Tocando el vacío, cuando él sube al Xula Grande. Estamos hablando, siempre ya sabéis que la cordillera de los Andes, bueno, pues conecta con distintos países, ¿no? Pero en este caso, en la zona del Perú, él cuenta como en 1985, cuando hace esa expedición, tiene una sensación tremenda porque él en el descenso, bueno, pues al final tiene un accidente que se parte la pierna y ve que de ahí no sale, ¿no? Estamos hablando de una altitud considerable, como ves, de más de 6.300 metros. Y él habla de eso, de que en ese momento él percibe una voz en su interior, una voz que le está diciendo que no se quede dormido, que a pesar de que tiene la pierna rota, que siga reptando, que vaya casi como un caracol, pero que siga descendiendo hasta encontrar un lugar más seguro, porque a medida que va descendiendo, va bajando, por supuesto, ya la altura, el soroche, ese mal de altura, va disminuyendo y tiene más posibilidades de que le encuentren y de que pueda ser rescatado. Bueno, pues dice que si no hubiera sido por esa voz interna
que le estaba insistiendo continuamente que siguiera adelante, él no hubiera podido sobrevivir a esa expedición de 1985 en el Xiula Grande. Bueno, pues tocando el vacío. Él lo cuenta junto con otro tipo de experiencias en este libro. Lo mismo nos pasa, fíjate, con un español, porque a mí me interesa también mucho buscar casos, ¿no?, más cercanos a nosotros. Y Miguel Ángel Tobías, este es un personaje interesantísimo, porque bueno, además es productor de cine, es una persona que ha hecho muchísimos programas, por ejemplo, para la televisión, muchísimos reportajes, ha hecho, bueno, pues deportes extremos, se ha jugado mucho la vida buscando la adrenalina, porque decía que eso le hacía sentir vivo. Pero bueno, una de las veces, cuando va a... ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido. No ha tocado nada, ¿no? Bueno, os cuento. Miguel Ángel Tobías es un de esos aventureros, expedicionarios, una persona de los que se sorbe la vida poco a poco, ¿no?, pensando de que, bueno, pues que hay que vivir el momento con intensidad. Y cuando está en esa expedición a los Andes, él tiene una experiencia desagradable, porque él va con unos cuantos compañeros y evidentemente pues al final, cuando está a una altura considerable, le entra lo que es el soroche, lo que se llama el mal de altura, y además una taquicardia, con lo cual tiene que dejar a sus compañeros, ellos, para que sigan ascendiendo a la cumbre, pero él dice que se baja. Pero al bajar, al descender, con la mala pata, que él tiene también un accidente, tiene una caída y queda totalmente aislado, y sin posibilidad, además, incomunicado, sin posibilidad de comunicarse ni con la base, ni tampoco con sus compañeros que están en lo alto. Entonces él empieza a tener una situación muy estresante, porque dice, bueno, si aquí me quedo dormido, ya sabéis lo que pasa en esas altitudes, si te quedas dormido al final acabas muriendo. Y él cuenta una cosa muy, muy llamativa, es decir, él no percibe una voz como tal, él lo que va percibiendo, bueno, hasta que se vaya arreglando, no pasa nada, porque bueno, voy contando la historia, un poco también para que veáis el libro. Es importante también los libros porque luego ahí se recoge con más detalle todo esto que estoy contando de una forma muy resumida, ¿no?, con una sinopsis, pero también para que nos demos cuenta de que tuvieron la valentía de reflejar todos estos testimonios. En el caso de Miguel Ángel Tobías, él refleja el testimonio 13 años después de que le pasara esa aventura, esa experiencia, 13 años después. Él considera que el 13 es un número mágico, que tenía que esperar todo ese tiempo para poder contarlo. No quiso contarlo de una forma inmediata, hasta el punto de que esa experiencia le cambió absolutamente la vida. Le dio un vuelco un poco a sus concepciones, ya no se empezó a jugar la vida de una forma tan alegre como lo estaba haciendo antes. Él se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad, y entonces, bueno, pues él lo reflexionó de esta manera y así lo cuentan. Entonces lo que dice es eso, que cuando ya estaba francamente para también tirar la toalla, él tiene lo que él llama como una especie de comunicación directa con Dios. Dice, cada uno que entienda a Dios a su forma, dice él, tiene una comunicación directa con Dios. Y esa especie de conversación interna, que bueno, pues muchos lo podían explicar con su yo interior o con el espíritu guardián del lugar, pero él habla de eso, esa conversación interna que él tuvo con Dios es lo que le ayudó a proseguir, hasta el punto de que él va caminando malamente, bueno, caminando, va casi reptando, ¿no?, va descendiendo de la montaña desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar ni un momento, sin desfallecer. Eso, en esas altitudes, con la situación en la que él estaba, que estaba con el mal de altura, que además tenía taquicardia, que encima estaba herido, era muy complicado. Entonces dice que si no hubiera sido por esa especie de diálogo interno que él tuvo con Dios, hubiera sido imposible que él pudiera haber estado caminando a su velocidad, evidentemente, con una lentitud pasmosa, pero desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin parar, hasta que le vieron, le rescataron y le ayudaron. Bueno, pues para mí es uno de esos testimonios estremecedores, impactantes, y que además pues nos da idea, ya digo, y un caso muy cercano, porque él sigue haciendo proyectos para televisión, muy cercano, pero le cambió tanto la vida que él hizo una fundación desde ese momento, una fundación donde él cuenta historias, pero historias cuyos protagonistas relaten hechos positivos, hechos creativos. Es decir, él no cuenta historias por contar, como hacen otros documentales o como hacen otras películas, porque él también es director de cine. No, él quiere contar historias que sean instructivas, que sean semillas que vayan germinando, para que nos demos cuenta de que realmente estamos aquí para algo, que muchas veces la vida nos da una segunda oportunidad, no a todos. Hay gente que la vida le barre de una forma literal. Bueno, pues en Renacer en los Andes, como veis es un título, yo creo que muy significativo, muy expresivo, va contando esta experiencia.
y nos vamos al Himalaya. En fin, las dos cordilleras un poco especiales y muy llamativas, ¿no? Claro, en el Himalaya también han ocurrido cosas. Por ejemplo, si nos vamos muy atrás, en el año 1933, por ejemplo, lo que hace Franz Schmeisser, lo que hace es subir al Everest, uno de los primeros que sube sin oxígeno hasta el Everest. Ya sabéis que la montaña más alta que existe en este planeta llamado Tierra, no en el sistema solar. En el sistema solar tenemos en Marte el Monte Olimpo, que es muchísimo más grande. Pero bueno, aquí en la Tierra tenemos el Everest. Bueno, él lo cuenta en este libro, Franz Schmeisser, y lo que dice es que durante esa, bueno, imaginaros lo que es subir el Everest con oxígeno, pues imaginaros sin oxígeno, ¿no? Él en un momento lo pasa francamente mal, y él tiene siempre la sensación de que tanto en la subida como en el descenso va acompañado de una persona. Él lo hizo solo, él quiso hacer esta machada, como diciendo, yo quiero ser el primero que sube al Everest sin oxígeno, lo consiguió. Pero él tiene siempre la sensación de que hay alguien que le está acompañando. Y tiene tal sensación de que le están acompañando, que en un momento dado, cuando él se para a descansar y a almorzar, quiere compartir el almuerzo con su compañero, cosa que no está. Pero él, por alguna razón, sabe que está presente y comparte su almuerzo. Bueno, lo cuenta como anécdota para que nos demos cuenta de que para él era muy real aquella presencia, aquella compañía, y que gracias a eso pues pudo subir y bajar sin percances en el Everest en 1933, donde las condiciones, como os podéis imaginar, para subir no eran las mismas que existen ahora. Bueno, pues no sé si conocéis un poco la puya, ¿no? Escrito puja. La puya es la ofrenda que se hace cuando alguien quiere subir cualquiera de los 8000 que están en el Himalaya. Esto es un ritual que hacen tanto los budistas como los hinduistas como los jainistas, pero bueno, básicamente los budistas, y cualquiera que intente subir a una cumbre del Himalaya, y lo hace con sherpas, ya sabéis que son estos acompañantes, estos expertos en montañas. Es muy difícil hacer una expedición sin los sherpas, que son los que realmente conocen los vericuetos y las subidas, la norte, sur, este y oeste de cualquier montaña del Everest. Bueno, pues tienen que hacer la puya. La puya es una ceremonia ritual precisamente para, aquí no hablan de los apus es en los Andes, pero para que los espíritus guardianes del Himalaya o de la cumbre a la que vayan a subir les sean propicios. Entonces lo que hacen es un altar con piedras, y en ese altar con piedras está adornado con banderas. Estas son banderas de oración dentro de la cosmovisión budista. Entonces hacen un altar, hacen cánticos, hacen mantras son oraciones repetitivas también, invocando. En este caso, el budismo, ya sabéis que no cree en un dios. El budismo es una especie de concepción más filosófica que religiosa, pero si fueran hinduistas lo que lo hacen, los hinduistas sí creen en dioses, tienen cientos, incluso millones de dioses, pero lo que hacen es invocar a los espíritus guardianes de esa montaña que van a escalar en el Himalaya, y hacen una serie de ofrendas, y cuando termina la puya, que puede durar entre 15 minutos y media hora, depende, pero la cantidad de gente que haya y la cantidad de oraciones que quieren hacer, cuando termina, lo que hacen es que lanzan al aire arroz y harina, poco como ofrenda alimenticia, para que no haya ningún percance tanto en la subida como en la bajada. Esa es la puya, y eso es muy interesante, ¿no? Esa veneración es una palabra en sánscrito, ¿no? Que significa, es una veneración devocional para eso, para tener a bien a los espíritus, a los apus, si utilizamos una palabra andina. Bueno, pues esta es una foto de Carlos Pauner. A Carlos Pauner también tuvo una experiencia bastante traumática. A Carlos Pauner le entrevistamos hace poco en un programa de la Escóbula de la Brújula para que nos contara su experiencia. También contamos con Javier Pérez Campos, que es autor, entre muchas obras, de una que se llama Los Guardianes, donde cuenta también casos muy cercanos a nosotros con este tipo de presencias invisibles, pero son presencias salvíficas. Bueno, pues Carlos Pauner nos estuvo contando una historia tremenda de lo que a él le sucedió precisamente en el Kanchenjunga. Kanchenjunga, una de esas montañas, uno de esos picos del Himalaya, con más de 8.500 metros, y lo que nos contó fue también estremecedor. Y bueno, y un poco por eso he puesto el programa, pues si alguien quiere escucharlo para revivir un poco en sus propias palabras esa experiencia que él tuvo. Bueno, lo que contaba, ahí le tenéis a Carlos Pauner. Qué pena que este tipo de historias luego pasen desapercibidas aquí, en los telediarios o los informativos en España, ¿no? Se da más importancia a otro tipo de cosas, sin embargo esto pasa desapercibido, pero bueno, luego tienen sus libros donde lo cuentan, como este que acabo de poner ahí. Y él lo que nos va contando es que llega un momento, también él tiene un accidente, que siempre pasa lo mismo, ¿no? En algún momento tienes un percance subiendo la montaña, y ese percance que tiene subiendo la montaña, pues se queda aislado también de sus compañeros. Y cuando ve que las tiene muy mal, ¿no?, para poder seguir, porque también tiene una dolencia en una pierna, lo que hace es que
bueno, entra en una especie de introspección. Por supuesto, estamos hablando de gente muy avezada, muy especialista, muy expertos en lo que es la montaña y saben en qué momentos pues puede salir o no salir bien airoso. Bueno, pues él entra en esa especie de situación de a ver si ve con claridad lo que tiene que hacer. Por supuesto, no quedarse dormido, eso es lo peor que se puede hacer. Pero aún así, a pesar de que él sabe que no puede quedarse dormido, a pesar de que lo sabe, aún así se queda dormido, aún así él tiene la impresión que se tiene que despertar. Antes no conté, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel Tobías, él sí se queda dormido, pero dormido. Y cuenta que por 2 veces consecutivas, o sea, quedarse dormido en esas altitudes es prácticamente renunciar a la vida, es lo que se llama la muerte dulce, ¿no? Te vas congelando y ya, ahí te quedas. Bueno, pues Miguel Ángel Tobías, él se queda 2 veces dormido y por 2 veces consecutivas dice que nota una mano que le toca la mejilla. Y esa mano que le toca la mejilla es lo que le hace despertar. Y es lo que luego hace que tenga esa conversación con Dios, como os comentaba. Bueno, pues en el caso de Carlos Pauner, él no nota esa mano, ¿no? Se queda un poco como esa sensación de no me puedo dormir, y luego dice que ve muy cerca de donde él está, que es una zona, pues una especie de grieta de un glaciar, él ve como unos expedicionarios, unos alpinistas que no deberían estar ahí, que van caminando, que los ve a lo lejos, no ve su rostro, ve que son alpinistas porque, en fin, por el utillaje que llevan, ¿no? Además ve que uno es un Sherpa, porque los Sherpas caminan de una forma especial y se les reconoce a distancia, pero por otra parte sabe que no son seres humanos, que no son seres vivos, es decir, que están ahí, pero son como seres espectrales. Pero de alguna forma él lo que hace es, dice, pues si están ahí es porque me están indicando el camino, porque él no sabía, estaba totalmente desorientado. ¿Por dónde voy? ¿Sigo esta senda, sigo la otra? El elegir la senda equivocada en esas altas montañas es jugarte a cara o cruz, o mueres o te salvas. Entonces él no sabía qué senda coger, pero cuando ve a estos alpinistas junto con este Sherpa que les va guiando, ya te digo, sin verles el rostro, pero saben que son alpinistas por su atuendo, él se levanta e intenta seguirles. No los alcanza porque desaparecen en un momento dado, igual que el Sherpa, pero cuando llega allí y cuando ellos desaparecen, ve el camino, ve el sendero que tiene que seguir. Y a partir de ahí ya va descendiendo hasta que se salva. Eso es muy interesante, porque volvemos, no es un tercer hombre, pero sí es el efecto ángel. Entonces, pues digo que es muy significativo un poco lo que cuentan estos montañeros, estos alpinistas, que tienen mucha experiencia en este tipo de cosas, que saben lo que es la hipoxia, que saben lo que es el soroche, que saben lo que es el mal de altura y saben las jugaretas que te puede hacer el cerebro, pero aún así saben distinguir lo que es una alucinación de lo que es una presencia real, aunque sea invisible, aunque sea sobrenatural. Bueno, también por supuesto le cambió la vida y a partir de ese momento también les he dado cuenta que lo importante, nos dijo en el programa La Escóbula de la Brújula, dice lo importante no es subir a la cumbre, no es llegar a la meta, lo importante es el camino, lo importante es seguir ahí, la experiencia que vas acumulando a lo largo del camino, no es llegar a la cumbre para ser más famoso, para decir yo tengo 14 8000, yo los he coronado sin oxígeno, no, él llegó a la conclusión después de esta experiencia que lo importante es vivir el momento, vivir el día a día, porque en cualquier momento, efectivamente, tu vida puede dar un giro de 360 grados o sencillamente cambiar de plano, cambiar de vibración. Entonces, a partir de ese momento también él se dio cuenta, igual que Miguel Ángel Tobías, que no hay que preocuparse por tonterías, que la vida es mucho más importante de lo que nos han dicho y es mucho más importante que un trabajo o que un libro o que una expedición. La vida hay que vivirla, porque si no, una vida no vivida es una vida perdida. Como os dije, también entrevistamos a Javier Pérez Campos, os recomiendo este libro, Los Guardianes, donde él recoge multitud de testimonios, muchos de ellos en España, con situaciones muy similares, muy cercanas y muy actuales. Por lo tanto, por eso lo pongo, ¿ves? El subtítulo nos dice mucho, nos ayuda, nos advierten, nos protegen. Y él nos contó también casos, fijaros, no espeluznantes, porque siempre que alguien ha tenido esta experiencia, estas presencias, el que ha tenido esta sensación, esta conciencia de que hay alguien a su lado, no tiene temor, para nada. Sabe que es una ayuda que le están ofreciendo. Luego cada uno lo interpretará en función de sus creencias. Sabe que es una ayuda, sabe que es una oportunidad, sabe que es una segunda opción que le están dando para seguir y para contarlo. Y mucha gente lo cuenta, a través de documentales, o a través de un libro, o a través de una entrevista.